Saludo mis amados hermanos y mis amadas hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos de Fren, predicador católico. Les doy la bienvenida hoy miércoles 8 de febrero del 2023 para que juntos podamos leer y meditar el Santo Evangelio del día de hoy. Hoy vamos a leer y meditar el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, del versículo 14 al 23. Pueden ustedes buscar en sus Biblias San Marcos, capítulo 7, versículos del 14 al 23. Vamos a hacer, como dice allá en Josué 1:8, a leer, a releer, a meditar, para que así podamos cumplir lo que en la palabra de Dios está escrito y tener éxito. El mismo Señor Jesucristo nos enseña ya en San Mateo capítulo 4, versículo 4, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Por eso nos vamos a alimentar de la palabra de Dios, porque la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de nuestra vida. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que esa palabra del Señor que vamos a leer y meditar, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, nos dice el Salmo 119, versículo 105, que esa palabra de Dios venga a nuestro corazón y que nuestro corazón sea esa tierra fértil para que ustedes y yo, con mucha perseverancia y constancia, demos mucho fruto. Así nos dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Les proclamo el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, del versículo 14 al 23. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles: escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa de fuera entra en la persona, ninguna cosa que de fuera entre en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió: ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona puede hacerla impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó: lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De allí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, lujuria, orgullo y la falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar en el mundo que estén y a la hora que estén mirando este video. Les invito para que le den suscribir a este su canal de evangelización y también que le den compartir. Ayúdenme a evangelizar compartiendo el video del Evangelio del día con tu hermano Carlos de Fren, predicador católico.
En la carta de amor del Señor Jesucristo para nosotros en el día de hoy en el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, del versículo 14 al 23, Jesús nos sigue diciendo, es la continuación del Evangelio del día de ayer, donde Jesús nos viene a explicar de que no mancha al hombre lo que entra, sino lo que sale. Vamos a ir analizando. Versículo 14. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles, escúchenme todos y traten de entenderme. Recordamos que en el Evangelio del día de ayer había los fariseos y los maestros de la ley que decían que tus discípulos no se lavan las manos y están rompiendo la tradición de nuestros antepasados. Y Jesús le decía, qué bonito ustedes cómo guardan la tradición de sus antepasados y anulan el mandamiento de Dios. ¿Recuerdan? Entonces, en el día de hoy, Jesús llama a la gente. Jesús está llamando a ustedes, a mí, a todos los que escuchamos la palabra de Dios. Y dice, escúchenme. ¿Qué dice Jesús? Escúchenme y traten de entenderme. Abriremos nuestra mente y nuestro corazón y tratemos de entender la palabra del Señor. Dice el Señor, escúchenme y traten de entenderme. Ninguna cosa que de fuera entra en la persona hace impuro. Ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. Jesucristo nos viene a decir que ninguna cosa que entra de afuera nos hace impuros. Pero lo que sí nos hace impuros es lo que sale de dentro de nosotros. Por eso, para nuestros hermanos en Jesucristo que se han separado de nuestra Santa Madre Iglesia Católica y que se acomplejan, nosotros no comemos carne de cochino, nosotros no comemos tal cosa, porque es un animal impuro, es alimento impuro. Aquí viene el Señor a taparles la boca y decir que no mancha al hombre lo que entra de fuera, sino lo que sale de adentro. ¿Qué querrá decir eso? Vamos a ver. El que tenga oídos, que escuche. El que tenga oídos, que escuche. Que desde hoy en adelante jamás vuelva a mencionar que tal alimento es puro o impuro. No, no se trata de eso. Versículo 17. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Aquí vemos claramente San Marcos capítulo 7, versículo en el versículo 14, Jesús llama a la gente, o sea, a todos, y le dice, escúchenme ustedes y traten de entenderme. Lo que mancha al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de él. Y en el versículo 17, Jesús va a explicar en casa, en privado, a sus discípulos. Aquí vemos que Jesús predicaba a multitudes y tenía a sus apóstoles a quienes les explicaba todo en privado, a quienes se encargó el ministerio de su iglesia, a quienes se encargó llevar el evangelio de él por todo el mundo. Entonces aquí Jesús va a explicar en privado a sus apóstoles. Él les respondió, ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona puede hacerla impura? Y le dice Jesús a sus discípulos y también a nosotros que de pronto tenemos ese complejo, yo no como tal cosa porque es un alimento impuro. Aleluya, gloria al Señor. Deuteronomio 14 y Levítico 11 nos dice los alimentos que debemos de comer y por eso es que yo no como tal alimento. No, eso efectivamente eso era, pero también Éxodo 24, versículo 8, Malaquías capítulo 3, versículo 22 y 23 nos dice que eso era para 12 tribus de Israel. Para nosotros, para el nuevo pueblo de Dios, es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan en San Mateo 17, San Marcos 9, cuando la transfiguración del Señor, y dice, se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo,
mi elegido, escúchenlo. Entonces aquí tenemos que escuchar nosotros a Jesús. Y Jesús nos viene a enseñar que lo que entra de afuera no nos hace impuros, sino lo que sale de adentro. Y sigue diciendo en el versículo 19, pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Entonces, lo que nosotros comemos, así sea chancho, así sea cualquier alimento, no va al corazón, va al estómago. El cuerpo retiene lo bueno, los nutrientes, lo que necesita, y lo que no necesita va a los intestinos, que sale de nosotros cuando vamos al baño. Eso está diciendo Jesús. Versículo 20. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Otra vez. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Por tercera vez. San Marcos, capítulo 7, versículo 20, dice, así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Por eso en 1 Corintios, capítulo 10, del versículo 25 en adelante, nos dice, todo lo que se vende en el mercado pueden comer. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 4, todos los alimentos son puros y se deben de comer, todos los alimentos son buenos y se deben de comer dando acción de gracias. Colosenses 2:16, que nadie los venga a criticar por lo que comen o por lo que beben. Romanos 14:17, el reino de los cielos no se trata de comida ni de bebida, sino de alegría y gozo en el Espíritu. Entonces aquí vemos, mis amados hermanos y hermanas, que Jesús declaró que todos los alimentos son puros, así que nada de acomplejarse o nada de dejarse engañar, especialmente por los hermanos separados que dicen aleluya, gloria al Señor. Yo sí cumplo lo que dice la palabra de Dios, porque en Levítico 11 y Deuteronomio 14 dice que no hay que comer chancho, no hay que comer resto y esto, bla, 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 bla. Ajá. En el Nuevo Testamento, del Maestro de Maestros, de quien ustedes y yo decimos creer, amar y obedecer, dice Jesús, San Marcos capítulo 7, versículo 20, así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y nos va a explicar en el versículo 21. Luego continuó, lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Lo que hace impura a la persona es lo que sale de su propio corazón. ¿Recuerdan allá en San Lucas 6:45? Porque dice que la boca habla lo que tiene guardado, almacenado en el corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. ¿Qué hace impura a la persona? Tener malos pensamientos. De ahí proceden la inmoralidad sexual. ¿Qué hace impura a la persona? La inmoralidad sexual. Robos. ¿Qué hace impura a la persona? Roba. Los que andan robando lo que no es suyo. Los que andan buscando lo que no se les ha perdido. Asesinatos. De hoy en día el sicariato está de moda. Eso hace impura a la persona. Versículo 22. Infidelidad matrimonial. La infidelidad matrimonial, eso también hace impura a la persona. Codicia. La codicia hace impura a la persona. ¿Qué es la codicia? El amor al dinero, que es servir a un Dios falso, nos dice Colosenses 3:5 y Efesios 5:5, que la codicia es amor al dinero, que es un tipo de idolatría, como servir a un Dios falso. Eso nos hace impuros. Los hermanitos separados, los pastores que andan cobrando el diezmo, eso les hace impuros, porque tienen ese amor al dinero. Para ellos mismos, ellos cobran el diezmo para ellos mismos. No es que ellos cobran y reparten como los apóstoles hacían en Hechos 4:34, en Hechos 2:42 en adelante. No, ellos con eso se compran sus fincas, sus quintas, sus carros, sus aviones. Eso se llama codicia, amor al dinero. 1 Timoteo 6, del 3 en adelante. Y luego 1 Timoteo 6, 9 y 10, donde dice que el afán al dinero es la raíz de todos los males. Aquí vemos la codicia, eso las impura a la persona. Maldad.
Cuando a una persona le gusta obrar el mal, eso le hace impura a la persona. Vida viciosa, la persona que le gusta el cigarrillo, que le gusta el alcohol, que le gusta la prostitución, la pornografía, tiene vicios. Eso le hace impura a la persona. O que tiene el vicio de mentir. Ya voy a cambiar, ya voy a dejar de hacer esto, o ya nunca más voy a hacer. Eso le hace impura a la persona. Envidia. La persona que es envidiosa, que no puede ver ojos bonitos en cara ajena, que siempre está envidiando. ¿Por qué el otro tiene esto? ¿Por qué yo no tengo? ¿Y por qué ella sí? ¿Por qué yo no? Eso le hace impura a la persona. Injuria. La injuria hace impura a la persona. Orgullo. El orgullo, que es veneno para el corazón, le hace impura a la persona. Conozco cuántos orgullosos por allí y cuántos hombres y mujeres orgullosos que no son capaces de perdonar, no son capaces de pedir perdón, no son capaces de reconocer sus propios errores. Eso hace impura a la persona. Falta de sentido moral. Los que han perdido ya el sentido moral viven como quiera, como deseen. Esto es mi vida, nadie se meta. Eso hace impuro a la persona. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Todas estas maldades que salen de dentro de uno, eso hace impura a la persona. Y lo ha dicho Jesucristo para que el que tenga oídos, oiga, nos dice Jesús aquí en Marcos capítulo 7, versículo 16, el que tenga oídos, que escuche. Así que mis hermanos y hermanas, de aquí en adelante, nada de ponerse esos prejuicios o de echar juicios temerarios contra otra persona. O es que Petronila está comiendo chancho y eso la Biblia prohíbe, aleluya, gloria al Señor. Yo sí me voy a salvar porque yo no como chancho. No. Jesús en San Marcos 7:20 dice que todos los alimentos son puros. Y lo que nos hace impuros está en el versículo 21, 22 y hasta el 23. San Marcos 21, 22 y 23 nos explica qué nos hace impuros a nosotros. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos. Que la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Dafren, predicador y apologista católico. Por favor, denle suscribir y también denle compartir. Si desean apoyarnos en este ministerio de la evangelización, pueden hacerlo libremente a través del método seguro de PayPal, para que podamos seguir llegando a más personas con el evangelio del día, con la palabra del Señor, que es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos llega hasta los tuétanos y no hay criatura que ella pueda resistirla, nos dice Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Les quiero y los amo a todos en el amor de Jesucristo.